En primer lugar, el protocolo, digamos, social, agradecer a los que nos han ahora acogido a los tres esta noche madrileña y por supuesto la invitación muy amable de José Antonio para decir algo, ¿no? Sobre la propuesta hemerográfica, que es una, y en esto también coincido con Esperanza, que está en buenas manos, ¿no? Una tremenda heredad y responsabilidad que significa, ¿no? Sostener un trabajo crítico desde una preocupación latinoamericanista, además, ¿no? Que es muy importante porque permite esto tener interlocutores académicos y que pueden enfrentar, por supuesto, a las hegemonías más occidentalistas, ¿no? Pero en ese sentido, creo que cumple su rol muy bien ahora como director José Antonio. Y luego, escuchando a Esperanza, ya prácticamente la que tengo uno que decir es casi una adenda, ¿no? Un comentario, pero sin embargo, por mis circunstancias de cierto entrenamiento filosófico, algunas partes que estoy de acuerdo, digamos, con la propuesta de Esperanza, ¿no? Y en este caso voy a concederme, sí, lo que yo sí asumo una característica de lo barroco, que es un poco la improvisación, ¿no? Yo voy a jugar a ser improvisado, casi como un método, ¿no? Y por las siguientes razones, ¿no? Voy a concentrar un poco, casi un resumen de mi artículo en la revista. En primer lugar, porque mi conocimiento sobre poesía latinoamericana, que es, como ya sabemos, un bloque no homogéneo, es muy reducido. Incluso sobre poesía peruana aún tengo dudas si sé algo, ¿no? Lo cual me lleva a un problema mucho más grande, porque mi propio conocimiento sobre poesía peruana es doblemente reducido, y de eso aún es más reducido por ciertas épocas. Entonces, por lo tanto, casi no tengo nada que decir sobre la poesía peruana. Pero lo que tengo que decir es lo que conozco, y lo que conozco, y también sospecho, por supuesto, de esta epistemología endogámica que sostengo esta noche, es una tesis que he lanzado y que ha sido mencionado aquí, que como el supuesto es que América Latina no es un bloque homogéneo, sino hay focos, zonas culturales que cambian. No es lo mismo construir una tradición literaria en Argentina, por ejemplo, que básicamente es republicanista, ¿no? Es decimonónica en su gran manera como narra su propia historia, y en cambio focos culturales complejos anteriores, cuyos componentes nativos también tiene la misma complejidad como Perú y México, tiene una tradición histórica anterior al siglo XIX, fundamentalmente a fines del siglo XVI. Y esta variación para mí me permite hacer una estrategia distinta a la planteada por casi la totalidad de críticos aquí respecto al neobarroco. Yo llamo a esto, por eso, transbarroco desde las circunstancias peruanas, porque evidentemente la ecuación terminológica hace suponer que hubo una etapa llamada barroca, ¿no? Y hay algo después, ese neologismo evidente, lo señala, ¿no? ¿Respecto a qué? En el caso peruano no sucede así. Esa es, como dije, mi hipótesis. Por supuesto, y como muchas de aquí están para comprobarse, ¿no? Pero la forma como compruebo es la siguiente. La conquista europea, la expansión imperial, que ya se conoce, frente a culturas cuya complejidad que también en sí mismas tenían una circunstancia digamos multicultural y multilingüística como Perú y México, originó una serie de negociaciones, una serie de construcciones discursivas, ¿no? Intelectuales, en las cuales una de las líneas era la poesía. La poesía peruana no empieza, ¿no? En algunos países en el siglo XIX o siglo XVIII, sino es anterior incluso al siglo XVI, el siglo XV, ¿no? Digamos, porque seguro recordarán que hay una cultura que se llama el Imperio Inca, le dicen algunos, es conocido como Tahuantinsuyo, que es el nombre quechua, ¿no? Tiene una tradición poética muy poderosa y con muchas variantes y muchos matices que otros países en América Latina no tienen. Lo cual le dice que hay un componente importante a considerar respecto al enfrentamiento de la cultura hegemónica europea frente a esta cultura que tiene ya un discurso, en este caso literario, poético, con una complejidad bien marcada.
Por eso mi hipótesis es que este enfrentamiento, este choque, ¿no?, en el siglo XVI origina un barroco espectacular, particular, y que atraviesa toda la historia de la poesía peruana, ¿no? Este barroco, yo lo llamo la matriz transbarroca, no desaparece en el siglo XVII. En el siglo XVII tiene una explosión notable a varios niveles. Hay varios poetas barrocos del siglo XVII peruanos. Recordemos además que el quechua es prácticamente una invención de la cristiandad europea a fines del siglo XVI, ¿no? El quechua es una de las 60 lenguas que existían en el siglo XVI en el Perú, una lengua general, y se usa como instrumento de evangelización. Se alfabetiza el castellano a fines del siglo XVI. La primera cátedra de quechua es 1580, se funda en 1580 en San Marcos, la primera cátedra de quechua, se latiniza, digamos, una de las 4 lenguas generales que había o se reconocía en esos momentos, y origina toda una serie de circunstancias literarias particulares que se llama barroco. Eso no desaparece en el Perú, como dije hace un momento. Existe en el siglo XVIII también poesía barroca, que en el siglo XIX un poco se reduce por influencia de otras corrientes, muchos de ellos por este intento de independencia también de todo aquello que parecía asociar al pasado, que era lo hispánico, todo aquello que asociara a España o a la madre patria, etcétera, tenía que ser dejado de lado. Es una tesis republicanista muy radical, ¿no?, que origina una invisibilización absoluta de todo aquello que conecte con ese supuesto pasado que habría que olvidar, ¿no?, y inicia, por supuesto, una lectura distinta, pero que no tampoco origina la desaparición de un tipo de musicalidad barroca en poesía peruana. Es por eso que este contexto barroco, a fines del siglo XIX peruano y comienzos del XX, pervive. Vamos a encontrar poetas peruanos barrocos a fines del XIX, el primer tercio del siglo XX, Martín Adán, Vallejo. Tienen ustedes clarísimamente por qué esta tradición es muy fuerte en el Perú, la tradición barroca, a diferencia de otros países. En 1940 hay 5 o 8 poesías barrocos que yo he estudiado, he editado incluso a uno en los años 50, poesía barroco, poeta barroco peruano también, ¿no? En los años 60 esto estalla enormemente y convive con la línea que Marcelo José Antonio mencionó, por ejemplo, este modo británico, ¿no?, que es una de las fuentes que después va a ser importante en el Perú, pero que coexiste con la línea barroca peruana. Hay una hegemonía de las lecturas metodológicas de la literatura que, como dije hace un momento, invisibilizan, no plantean la luz sobre esta zona barroca que revive en el Perú, pero que está ahí. En los 70 comienza a verse con mayor claridad que hay una tradición peruana de ese tipo. Por eso yo lo llamo neobarroco en el Perú, porque siempre ha existido el barroco. A diferencia de zonas como la Argentina, como en ese momento, claro, que no ha tenido esta tradición grande como la peruana, si lo llaman así. Entonces, es por eso que mi hipótesis es que esta matriz que atraviesa en mi país, el proceso peruano, que intento plantear brevemente aquí, estudio en el artículo solamente 5 poetas. Según mi catálogo personal, yo he juntado más o menos 58 poetas barrocos. 58, que es bastante, y en el siglo XX hay más todavía, ¿no? Entonces eso es un muestrario ya por cantidad, si queremos así, estadístico, que nos da un indicador distinto a lo que se está planteando en algunos artículos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pero como dije hace un momento, eso forma parte de mi opinión, ¿no? Y que por supuesto está todavía, como lo plantea mi esperanza, una metodología a ser construida de buena manera común. Entonces yo invito a leer esto, por supuesto para disentir como corresponde, ¿no? Por supuesto tampoco estaba a favor de la tesis neobarroca, que es una concesión a la lectura argentina-cubana, esa lectura neobarroca, por su, como se habrá notado en mi posición sobre la poesía peruana. Bueno, eso es un poco lo que quería decir. Muchas gracias.